estudiar las combinaciones del hidrógeno con los elementos no metálicos de la tabla periódica. A estos compuestos se les denomina hidruros progenitores. Concretamente, son los compuestos que están formados por hidrógeno y los elementos del grupo 13 hasta el 17 de la tabla periódica, es decir, estos de aquí. Si tenemos en cuenta el carácter metálico de los elementos que forman la tabla periódica, podemos observar que el hidrógeno se encuentra en esta posición. Esto significa que todos los elementos que están situados a su derecha son menos metálicos, es decir, son más electronegativos, y los que se encuentran a su izquierda son más metálicos y por tanto más electropositivos. Esto significa que si tenemos en cuenta que en una fórmula química primero se escribe el elemento más metálico, que va a ser el que actúe con número de oxidación positivo, y en segunda posición se coloca el elemento menos metálico y por tanto será el que actúe con número de oxidación negativo. Si tenemos en cuenta esta norma y tenemos en cuenta la posición del hidrógeno en la tabla periódica, en este grupo de compuestos vamos a tener dos tipos o dos formas distintas de combinarse el hidrógeno. Por un lado, cuando el hidrógeno se combine con los elementos del grupo 15, 14 y 13, es decir, los que están a su izquierda y por tanto son más electropositivos que él, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación negativo. Y si recordamos que tenía dos números de oxidación, el +1 y el -1, en estos compuestos va a actuar con el número -1. Sin embargo, cuando el hidrógeno se combine con los elementos de los grupos 17 y 16, va a ser más electropositivo que estos y en consecuencia va a actuar con su número de oxidación positivo, el +1, y estos elementos actuarán con su número de oxidación negativo. Pues vamos a empezar con las combinaciones del hidrógeno con los elementos del grupo 13 hasta el 15, que son los más electropositivos que el hidrógeno. Entonces, en este caso, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación -1 y por tanto en la fórmula va a aparecer en la segunda posición. Si tenemos en cuenta la tabla de números de oxidación de los no metales, los elementos del grupo 13 se van a combinar con el hidrógeno con el número +3. Los del grupo 14 van a actuar con el hidrógeno con su número de oxidación +4 y los del grupo 15 van a actuar con el +3. A pesar de que tengan más número de oxidación positivos, con el hidrógeno se combinan solamente con el +3. Si realizamos algunos ejemplos para comprender mejor la técnica, vemos que cuando el boro se combina con el hidrógeno, el boro actúa con su número +3, pues se lo ponemos, el número de oxidación lo ponemos arriba, +3. Y el hidrógeno hemos dicho que actúa con el -1. Teniendo en cuenta que cuando los elementos se combinan para formar un compuesto, su número de oxidación total tiene que ser 0, 3 menos 1 da +2, nos suma 0, con lo cual tenemos que aumentar el número de átomos de alguno de los elementos. En este caso, el mínimo común múltiplo de 3 y 1 es 3, es decir, que tengo que multiplicar por 3 el átomo de hidrógeno para conseguir que el número total de oxidación del compuesto sea 0. 3 por -1 me da -3, que al sumarle +3 ya me da 0. Por tanto, en este caso, la fórmula química del compuesto entre el boro y el hidrógeno es BH3. Del mismo modo, podemos hacer la combinación del nitrógeno con el hidrógeno. En este caso, el nitrógeno también actúa con el +3, el hidrógeno actúa con el -1 y de nuevo, como no suma 0, necesito 3 átomos de hidrógeno con número de oxidación -1 cada uno, 3 por -1, -1, más 3 me daría también NH3. Una norma o una forma práctica sería decir que los números de oxidación se cruzan.
de manera que el 1 me aparece aquí, que no se pone, y el 3, número de oxidación del boro, aparece como subíndice y, por tanto, números de átomos de hidrógeno necesarios. De todas formas, la mejor norma o regla para obtener la fórmula es hacer el mínimo común múltiplo de los números de oxidación. Si ahora combinamos el carbono con el hidrógeno, sabiendo que el carbono grupo 14 actúa con el más 4 menos 1, tampoco suma 0, necesito 4 átomos de hidrógeno para anular el más 4. Por tanto, tenemos el CH4. Como podemos ver en la pantalla, supongo que ya reconoceréis que este elemento químico es el amoníaco y este elemento químico es el metano. Ahora vamos a nombrar o aprender a nombrar estos compuestos químicos. Como acabamos de decir, hemos observado que en este caso obteníamos amoníaco y en otro metano. Estos compuestos químicos casi siempre se reconocen por un nombre común. Entonces, en estos casos vamos a tener un nombre común, forma común de nombrarlos y lo que se denomina nomenclatura de composición. Estamos observando el H2O, agua, que aunque no pertenece estrictamente a este grupo, por su nombre común lo incluimos en él, porque tiene un nombre común. Vale, acabamos de ver el NH3, cuyo nombre común es el amoníaco, que también se llama comúnmente azano, y si atendemos a la nomenclatura de composición de los prefijos numerales, pues este sería el trihidruro de nitrógeno. Los vamos a nombrar como prefijo numeral, hidruro de y el nombre del no metal correspondiente. Si hacemos un barrido por todos los elementos químicos, los compuestos químicos posibles, pues tenemos el BH3, que en este caso sería borano, y este sería el trihidruro de boro. De forma análoga, si hacemos la combinación del fósforo con el hidrógeno, obtenemos el PH3, cuyo nombre común es el fosfano, y su nomenclatura de composición mediante prefijos numerales sería trihidruro de fósforo. Aquí aparece el metano que acabamos de formular, cuyo nombre de composición sería tetrahidruro de carbono. Observamos el trihidruro de arsénico, cuyo nombre común es el arsano. Si os fijáis, todos tienen terminación en el sufijo ano. El CH4 se denomina silano y la nomenclatura de composición, como tengo 4 átomos de carbono, tetrahidruro de silicio. De forma análoga tenemos el estivano, que es un poco más complejo este nombre común, y la nomenclatura de prefijos numerales trihidruro de antimonio. Y por último tenemos el compuesto del bismuto junto con el hidrógeno, cuyo nombre común es bismutano, y la nomenclatura de composición trihidruro de bismuto. Los nombres comunes que más se suelen utilizar pues son el agua, evidentemente, amoníaco y metano, son los que más solemos utilizar. No obstante, pues también el silano, borano, fosfano suelen ser comunes. Ahora vamos a estudiar las combinaciones del hidrógeno con los elementos del grupo 16 y 17. En este caso, el hidrógeno, como tiene un carácter más metálico, actúa con número de oxidación más 1. En consecuencia, en la fórmula nos va a aparecer en primera posición. Y a continuación aparecerá el no metal, que vamos a representar en general su símbolo por la letra A mayúscula, que estará actuando con su número de oxidación negativo. Por tanto, la fórmula general será H, un subíndice, si lo lleva, y la A, símbolo químico del no metal. La A se corresponde con el número de oxidación del no metal.
Si nos vamos a la tabla de los números de oxidación de los no metales, podemos observar que el oxígeno, azufre, selenio y teluro actúa con número de oxidación -2. Solo tienen un único número de oxidación. Vamos a dejar a un lado el oxígeno, puesto que él forma sus propios compuestos, los óxidos, que veremos en otra ocasión. Y los elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo y yodo, en este caso actúan con número de oxidación -1 y es el único número de oxidación negativo que tiene. Por tanto, en este caso, los compuestos más habituales van a ser los del hidrógeno con azufre, selenio y teluro y los compuestos del flúor, cloro, bromo y yodo con el hidrógeno. Si pasamos a realizar algunos ejemplos, si combinamos el hidrógeno que actúa con +1 con el cloro que actúa con -1, porque pertenece al grupo 17, pues vemos que +1 menos 1 da 0, con lo cual la fórmula química del compuesto sería HCl. Del mismo modo, podemos combinar el hidrógeno +1 con el azufre, que en este caso actúa con el -2, vemos que nos suma 0, mínimo común múltiplo sería de 1 y 2, 2, con lo cual al hidrógeno habría que ponerle un subíndice. Y la fórmula química de este compuesto sería esta de aquí. Ahora vamos a pasar a nombrar estos compuestos. La forma de nombrarlos como las que hemos visto anteriormente, mediante prefijos multiplicadores, y ahora lo que hacemos es escribir la raíz del nombre del elemento, del no metal, que está situada a la derecha, acabada en uro. Y luego le sigue la combinación de hidrógeno. Y si es necesario, pondríamos un prefijo numeral, en este caso delante de la palabra hidrógeno. Otra forma de nombrarlos pues será mediante el número de oxidación o mediante la carga iónica. En estos casos, como solamente tiene un número de oxidación negativo, no hay posibilidad de formar más compuestos, con lo cual nunca va a aparecer el número de oxidación entre paréntesis en ningún caso. En consecuencia, en este caso, pues llamaremos al compuesto, lo nombraremos como la raíz del nombre del no metal, acabada en uro, seguido de la combinación de hidrógeno. Vamos a verlo más. Vamos a ver una serie de ejemplos para aclararnos mejor, porque esto es muy sencillo. Por ejemplo, si me encuentro el HBr, pues esto es brom, raíz del nombre del no metal, le quito la O, brom, terminación uro, de hidrógeno. Y no pongo ningún prefijo numeral porque no lleva ningún subíndice, pues este sería el bromuro de hidrógeno. Y la otra nomenclatura pues sería idéntica, puesto que no hay que poner ningún paréntesis. Bromuro de hidrógeno. Si tengo este compuesto, pues el telurio o teluro tiene, en este caso, se forma de una manera especial y este se llama telanuro de porque hay dos hidrógenos. Y la nomenclatura mediante el número de oxidación o carga iónica pues sería simplemente telanuro de hidrógeno, sin prefijo numeral y sin paréntesis. Este compuesto procede del azufre y no se llama azufruro. En contra de este pronóstico, el nombre de este compuesto con la terminación uro del azufre, esto es un sulfuro. Sulfuro de, y como luego vuelvo a tener un 2, que es el número de oxidación del azufre, sería sulfuro de dihidrógeno. Y la nomenclatura mediante el número de oxidación, pues sulfuro de dihidrógeno, sin paréntesis y sin prefijo numeral. El compuesto del selenio con el hidrógeno se denomina selenuro de dihidrógeno. Y la otra nomenclatura, selenuro de hidrógeno. Al principio estos tres nombres resultan un poco extraños, pero conforme vamos practicando y vamos nombrando, pues ya nos familiarizamos con ellos. Simplemente hay que recordar de teluro, telanuro, de azufre, sulfuro y de selenio, selenuro. Si ahora hacemos la combinación del hidrógeno con el cloro, pues quitamos la O a cloro
y le añadimos el sufijo uro, cloruro de hidrógeno. Y como no tiene ningún numerito, pues no pongo ningún prefijo numeral. Cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Y en el caso del hidrógeno y el yodo, pues yoduro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Muchos de estos compuestos, en muchas ocasiones, se encuentran disueltos en agua y dan lugar a un compuesto diferente. Cuando esto sucede, junto al nombre a la fórmula química del compuesto, me aparece entre paréntesis el símbolo AC o AQ. Esto significa acuoso, disuelto en agua, que está disuelto en agua. En este caso, para nombrar estos compuestos se hace de una forma distinta. Se nombra como ácido más la raíz del no metal, clor, sulf, ¿vale? Y añadimos el sufijo hídrico, que me indica presencia de agua. En consecuencia, tendremos, si tengo HCl acuoso, pues es ácido clor hídrico. ¿A qué os suena? Y si, por ejemplo, tuviese esto, pues tendría un ácido sulfídrico.